De hoy se trata de Leandro Machado, dirigente juvenil de Soluciones para Venezuela Regional Caracas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Primera Página. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Comenzamos el mes de junio, 1 de junio del año 2021, y comienza el registro electoral permanente para los ciudadanos. En esta oportunidad ya comienza el calendario electoral para estas elecciones llamadas mega elecciones en Venezuela. Con respecto a ello, ¿qué solicitudes, qué recomendaciones también nos trae de parte de la juventud venezolana? En esta campaña electoral que tenemos ahorita, es el 21 de noviembre de este año, tenemos un reto muy grande como venezolanos y como juventud venezolana. El Consejo Nacional Electoral ha sido transparente en las medidas de su sistema. Yo formé parte de las auditorías en lo que fueron las elecciones a diputados en el 2020. También fui candidato a diputado. Confío plenamente en todo este Consejo Nacional Electoral que se eligió de forma potable. También hago un llamado a todos los venezolanos, no solamente a la juventud venezolana, a que se incorpore a este nuevo registro. Este es el momento de cambiar la historia en Venezuela. Si votamos, tenemos el derecho a elegir. Cuando nos habla de que si votamos tenemos el derecho a elegir, ¿cómo contrastamos el discurso de algunos dirigentes que el pasado año nos hablaba de procesos de abstención como una manifestación también de protesta y que ahora en estos momentos se están sumando para estas elecciones del 21 de noviembre? ¿Qué cambia unas elecciones de diputados a una elección de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos en general? Lo que sucede en este caso es que se hizo una campaña negra. A nivel publicitario se hizo una campaña negra para desprestigiar lo que es el sistema político venezolano. Por supuesto, no hay que descartar que este sistema político no está modernizado completamente al 100%. Aquellos que llegaron e hicieron una campaña a favor de la abstención, hoy en día quieren participar. ¿Por qué? Porque no tienen espacios. Entonces, implementaron una mala estrategia política que al final y al cabo no les resultó. Entonces, ahorita sí quieren participar. Pero nosotros en Soluciones para Venezuela siempre pensamos en el diálogo y en la reconciliación, pero eso tampoco nos descarta de que principalmente nosotros tenemos un gran problema en el país, que no solamente viene hace 20 años, sino muchos años atrás. También tenemos un problema de aquellos líderes políticos que están en el exterior, formando parte de una campaña oscura en contra de por lo menos Venezuela y los ciudadanos. Pero aquí quienes elegimos somos los que estamos dentro del país, no los que están afuera. Es muy fácil pararse en Estados Unidos, pararse en Rusia, en Colombia y decir, no participas en las elecciones, pero vives aquí, no vives aquí lamentablemente. Y nosotros tenemos que escoger y tenemos que tomar un nuevo rumbo en este momento. Queremos también agradecer a la audiencia en este momento que está conectada con nosotros a través de las redes sociales. Somos tendencia en la posición número 3 en nuestro país. Gracias a ustedes que están ahí siempre participando con nosotros a través de las redes y la pantalla de Globovisión. Justamente nos habla sobre que ustedes están siempre de acuerdo con el diálogo y esta palabra se ha convertido en un término a veces de rechazo para algunas personas porque se han presentado diferentes procesos de encuentro, diálogos o negociación dentro del país, fuera del país, con la participación de algunos factores internacionales. Sin embargo, se han levantado estas mesas de diálogos nacional, incluso la llamada mesita de diálogo nacional, así como la habían calificado en su momento. ¿Cómo realmente explicar al ciudadano que los diálogos que se van a estar realizando y que ya comenzaron, sí van a dar fruto y no van a ser procesos fallidos como los anteriores? Claro. Entiendo al ciudadano venezolano que está confundido con respecto a la palabra diálogo, está confundido a todos estos eventos políticos que han sucedido. Pero aquí hay que tener algo en claro. La política venezolana sufre una crisis muy profunda, muy grave. Mediante el diálogo, nosotros formamos parte del desarrollo del país. Años atrás se hicieron unos supuestos diálogos que se suscitaron en Oslo. No obtuvieron resultados. ¿Qué se creó? La llamada mesita de diálogo. Pero ¿qué ha pasado en todo ese tiempo hasta ahora? Se han liberado presos políticos, se ha creado un nuevo CNE, se ha votado, se ha incentivado al voto a las personas. Claro, ciertamente, con todo el problema que ha pasado en el país a través de los años, el descontento de los ciudadanos venezolanos es aceptable, pero tenemos que tratar de sacarnos esa imposibilidad, una imposibilidad de un cambio en Venezuela. ¿Y cómo cambiar ese switch y cómo cambiar el discurso a propositivo si venimos de discursos negativos? Nosotros como juventud en Venezuela tenemos un gran trabajo. Y se lo digo directamente, esto es un mensaje a la juventud venezolana. Nosotros vamos a hacer país, nosotros somos una generación de relevo. Nosotros tenemos que contribuir al desarrollo del país, trabajar juntos, en conjunto, indiferentemente de las ideologías políticas que tengamos. Tenemos que seguir adelante. Y no solamente a los jóvenes, a los adultos mayores que fueron engañados y estafados años anteriores por discursos políticos que no funcionaron. Yo también les hago un llamado, piensen en sus nietos. Y nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en el futuro que va a tener Venezuela. Esta parte del diálogo
Simplemente es una batalla, sigue siendo una batalla, porque es una batalla política. Esto no es una batalla con balas, no es una batalla con palos ni con piedras, esto es una batalla política. Aquí toda la juventud venezolana, no solamente de Soluciones para Venezuela, sino de los diferentes partidos políticos, establecemos una lucha, porque nosotros como juventud muy bien podemos hacer lo que han hecho la mayoría, irnos del país, contribuir al desarrollo de otro país. Pero ¿y quién desarrolla Venezuela? ¿Quién trabaja por Venezuela? Si nos vamos todos los jóvenes, ¿qué será del país más adelante? Nos habla sobre quedarnos en el país, pero qué garantías y además cómo fomentar esas ganas de quedarse en Venezuela. Estamos en un año electoral en donde vemos movimientos, vemos cómo ante campañas pues se asfalta, se arregla bombillos, se arreglan algunas zonas específicas donde se transitan mayormente en las diferentes entidades del país. Pero ¿cómo hacer para que sea algo permanente y que no sea solamente de campañas políticas durante elecciones? Bueno, en este caso, el venezolano sabe los que están mal. El venezolano sabe quién es su gobernador por estado, el venezolano sabe quién es el alcalde. Si un alcalde viene haciendo trabajos sociales de hace 3, 4 meses en adelante, todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué es la razón de que estén arreglando las calles, de que estén poniendo el alumbrado en las autopistas. Todos sabemos la razón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como venezolanos? Elegir para que eso no suceda. Elegir para cambiarlos a cada uno de ellos. Vuelvo y recalco, nosotros somos una juventud, tenemos que crear un nuevo camino para Venezuela. Claro, entiendo el descontento de las personas, del ciudadano venezolano, pero si yo como joven estoy batallando políticamente, ¿por qué los demás jóvenes a nivel civiles y de los diferentes sectores, por lo menos de salud, empresarial, no pueden luchar como yo lo estoy luchando? Cuando nos habla sobre la lucha, de luchar como usted está luchando, ¿qué está haciendo en concreto, más allá de la palabra, más allá del verbo? Nosotros en Soluciones para Venezuela realizamos trabajos comunitarios, trabajos sociales. A pesar de ser una organización nueva que apenas tiene 3 años, tenemos una juventud que va en alza. Tenemos jóvenes, trabajadores, luchadores, que son fieles y leales a los intereses venezolanos. Nosotros también trabajamos de las diferentes formas. Muchas personas piensan que Soluciones para Venezuela es una organización que es muy grande, que está financiada por alguien, pero eso es totalmente falso. Nosotros trabajamos de corazón, siempre pensamos en el venezolano. Lo pueden ver por nuestro trabajo en las redes sociales. Pueden ir al Estado Apure, al Estado Bolívar, y se sigue haciendo una campaña para que las personas vean a Soluciones como un partido joven, un partido que es moderno, un partido que va a seguir adelante y va a ser país. Pero realmente es un partido joven, realmente se están renovando los liderazgos y se le está dando visibilidad a la mayoría, o siguen estando factores de partido que siguen siendo considerados como personas que ya han perdido posición en la política. Soluciones para Venezuela se creó, como lo dice la palabra, la primera palabra del partido, soluciones. A pesar de que nuestro presidente Claudio Fermín, impulsado de la reconciliación y el cambio, el doctor Claudio Fermín nos ha dejado a nosotros la juventud salir adelante. El doctor Claudio Fermín y también nuestro secretario Rafael Marín nos ha dejado en claro cuál es el objetivo de Soluciones para Venezuela. Ellos saben que han sido unos grandes políticos en la historia de Venezuela, pero ellos dicen, pero cuando nosotros no estemos, ¿quiénes van a quedar? ¿Quiénes van a quedar? Y no solamente Soluciones para Venezuela, también hay otros partidos que son nuevos que se van a incorporar a esta batalla política, a esta lucha venezolana. Más allá de ser nuevo como partido, es la renovación de las caras visibles y también los liderazgos, como bien nos indica. ¿Qué contribuye realmente tener un dirigente joven versus a un dirigente con experiencia de años en la política venezolana? Lo que sucede aquí en la política venezolana es que hay muchos políticos, y eso debo recalcarlo, que han utilizado la política de forma mediocre, y las personas, los ciudadanos deben saber eso y deben darse cuenta por medio de sus discursos y sus malas actuaciones a través de los años. Entonces, si ya sabemos quiénes son, ¿por qué no darle la oportunidad a nuevos rostros, a nuevas personas, a nuevos servidores públicos, a nuevas personas civiles que impulsen el país? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no dejar que las demás personas sigan adelante y tomen el trabajo? Que se desarrollen como venezolanos, que ayuden y que aporten al país. Justamente vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte. Vamos a irnos a una pausa aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Vamos a revisar también la participación de la audiencia al regreso. Vamos a ver la etiqueta Primera Página, qué nos están diciendo a través de ella. @Primera Página, seguiremos conversando con nuestro invitado Leandro Machado, quien es dirigente juvenil de Soluciones para Venezuela Regional Caracas. A la pausa, volvemos. Machado nos sigue acompañando, dirigente juvenil de Soluciones para Venezuela Regional Caracas.
Estamos hablando sobre el escenario político en este momento de cara a las elecciones generales que se van a realizar en nuestro país. Y le preguntaba en la parte anterior cómo realmente fomentar una política estable en Venezuela, más allá de las campañas que se puedan hacer durante años electorales. Porque en años electorales vemos cómo dirigentes visitan localidades, preguntan cuáles son las necesidades, incluso algunos que tienen recursos, pues implementan planes de recuperación de diferentes vías o solucionar algunos problemas que están presentes solamente en elecciones y luego no los volvemos a ver más. Vemos unas elecciones en donde tenemos autoridades que van directamente a la población, que son las alcaldías y gobernadores y también los consejos legislativos. ¿Cómo fomentar buenas políticas sanas en Venezuela? ¿Cómo recuperarlo? Lo que sucede en este caso con aquellos líderes políticos que van a visitar a sus seguidores y se meten a zonas populares, es que crean un factor que se llama populismo. El populismo no distingue si es de derecha o izquierda. Entonces, las personas se sienten estafadas, se sienten engañadas. Las personas dicen, ok, me viniste a visitar hoy, me vienes a visitar la semana que viene, me hiciste un evento en la cancha, me diste para unas pinturas para los muchachos, lo que sea. Pero luego que pasan las elecciones te olvidas del ciudadano. Eso es lo que sucede. Y eso ha venido pasando en la política venezolana a través de los años. Pero ¿cuál es la solución realmente? La solución es modernizar la política en este momento, porque esas son viejas políticas. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para poder Los pasos a seguir para una nueva estructura política, primero y principalmente, tenemos que incentivar a los muchachos a que trabajen en los medios de comunicación, en las redes sociales, mucho más allá de esos trabajos sociales que se deben hacer también, tratar de no politizarlos mucho, porque es muy fácil ir a engañar a unas personas de bajos recursos y decirle, te voy a dar 5 balones, te voy a dar 10 pares de zapatos para que votes por mí, pero después que gano, se me olvida. Hay muchas personas que sufren de cáncer, hay muchas personas que tienen enfermedades. ¿Por qué cuando ellos van a ofrecer ese tipo de cosas, por qué no ayudan y no aprueban un fondo para ayudar a esas personas? Tenemos que cambiar ese sistema político, tenemos que cambiar la sociedad política también de Venezuela. Eso no solamente tiene que quedar así. Y es un gran trabajo titánico, porque nosotros, la juventud venezolana, estamos sufriendo consecuencias de decisiones que nosotros no tomamos, porque si nosotros hubiésemos tomado esas decisiones 20 años atrás o muchos años atrás, esto no estuviera pasando. Entonces nosotros los jóvenes tenemos que crear un nuevo sistema político moderno en Venezuela. Nos habla también sobre la utilización de los mecanismos en este momento digitales, la migración hacia lo digital y las redes sociales, pero también hay personas que se escudan a través de las redes sociales para mandar mensajes sin tener una cara visible y lo hacen de esta manera, de manera muy fácil. ¿Cómo filtrar también las noticias falsas y cómo buscar también los líderes que están en propositivo al país? Se lo pregunto porque hay muchas campañas que se realizan en las redes sociales, pero realmente ¿qué tan buenas o qué tan malas pueden llegar a ser? Una campaña por las redes sociales, por los medios de comunicación, con falsas noticias, puede ser muy perjudicial para la imagen de alguna personalidad que esté trabajando honradamente. Hay que muchas personas que trabajan honradamente y trabajan en función del país para el desarrollo y le hacen una campaña oscura, porque se crean laboratorios informativos. Se crean laboratorios informativos para causar un revuelto en los medios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y lo digo yo como político joven y se lo digo también a todos los muchachos. Preocúpense por trabajar y dejar en claro su trabajo hecho. No se preocupen por levantarse el día de mañana y crear un live en Instagram o en Twitter para decir yo soy un trabajador social, yo puedo desarrollar el país, pero cuando apagas el celular o apagas la cámara, eres otro tipo de persona. Claro, por eso le preguntaba que cómo ir más allá del verbo, ir más allá de un discurso político, porque se ve o se diferencia el político que simplemente habla y aquellos que realmente ejecutan. Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Un político de verbo o un político de acción? Esto tiene que ser un político de acción. Normalmente los de acciones estamos odiados, somos más odiados que los de verbo, porque es muy fácil endulzar a las personas, es muy fácil levantarse el día de hoy y crear un discurso perfecto, bien elaborado, y llegar a los sentimientos de las personas, llegar al corazón. Pero yo prefiero ser un político de acción, que yo primero, después que haga la acción, hago mi rueda de prensa. Después que yo haga mi acción, hago todo mi trabajo comunicacional que debo hacer. Le pregunto esto también porque cuando vemos la participación de la audiencia, también vemos algunas figuras en las cuales se argumentan ir a votar o no. Por ejemplo, la figura del protectorado, figura de protectores para alcaldías, gobernaciones, en las cuales la oposición venezolana, sea del color que sea su partido, ha ganado, pero se le ha colocado un protector porque el gobierno argumenta que no están dentro de las líneas, dentro de las políticas y que no le hace bien al ciudadano, pero ahí no se está respetando al ciudadano que ha ido a las urnas electorales. ¿Cómo respetar realmente el voto? ¿Cómo garantizarlo? Primero, el voto se debe garantizar, eso es totalmente secreto. Segundo, el ciudadano que va a votar tiene derecho a reclamar diariamente. Y sobre aquellos protectores, el gobierno sabe
sabe muy bien que debe tomar acciones en ese caso, porque hay muchos líderes políticos que están inhabilitados, pero esos son problemas políticos graves que vienen de años atrás. E incluso se habla sobre la revisión de aquellos partidos o políticos que se encuentran inhabilitados para la participación en estas elecciones. Eso forma parte del diálogo. Entonces, lo que hablábamos hace rato, la mal llamada palabrita del diálogo que cansa a los venezolanos. Eso que está sucediendo o que va a suceder de habilitar a algunos líderes políticos para que participen, eso forma parte del desarrollo de Venezuela y para pasar esta crisis política. Según la información dada a conocer el día de ayer por el CNE, aproximadamente 111 partidos políticos se encontrarán habilitados para estas elecciones del 21 de noviembre. Sí, ayer el CNE dio a conocer esa información. También se hizo la solicitud para habilitar más de 1000 puntos para el registro, del registro electoral permanente. Y bueno, también esperemos a ver cuáles van a ser las próximas declaraciones sobre el CNE ante las elecciones. Vamos a comenzar a ver la participación de la audiencia. Vamos a ver qué nos están diciendo. Robert Bolívar Divisa participa. Cedro Machado, para usted es una campaña negra decir que no hay agua, gas, luz, gasoil, etcétera, y lo único para cambiar ese panorama es ir a revocatorio. ¿Cómo usted lo discrepa? Todos esos son problemas sociales que yo los vivo, todos los ciudadanos los vivimos aquí en Venezuela. Si hay algo que es el referéndum revocatorio, es totalmente aceptable. Ya se hizo la solicitud. Tenemos que esperar, primeramente. Y segundo, esos son problemas que en este caso vienen elecciones a gobernadores y alcaldías para salir de aquellas malas gestiones. Y ahí es cuando el venezolano tiene que participar. No se deje llevar por comentarios de terceros. Tenemos a Vladimir Torres. Vladimir Candanga es el usuario en Twitter. Nos expresa el siguiente comentario: los diálogos deben tener efecto y no ser beneficiosos para alguna de las partes. Si no los políticos no se ponen de acuerdo, nunca saldremos de esta tragedia. Vuelvo al mismo tema. Se trata en este momento de crear una nueva política venezolana. Los resultados del diálogo se han venido viendo. Si no hubiese habido un diálogo venezolano, nacional, no hubiesen existido elecciones en diciembre y tampoco estuvieran pautadas para este momento, ni la cantidad de presos políticos que se han liberado. Tenemos al náufrago 27 Harold MZCH1. Buenos a su invitado. ¿Hasta cuándo con esos falsos diálogos que lo único que le dan es oxígeno al gobierno para seguir en un poder y su mentira? Aquí lo que se necesita son políticas o políticos serios y sinceros que no hay. Venezuela ve a Venezuela como un negocio, lucro para su porvenir. Venezuela a nivel internacional hay que dejar en claro que es una zona prácticamente de conflicto político. Y no solamente diversos países están aquí metidos diariamente, pero entonces tenemos que tratar de ignorar esos temas, esos factores principales. Tenemos que preocuparnos por el país. Y con respecto a los políticos serios, somos una nueva generación en relevo que tenemos que tomar posiciones diferentes para darle credibilidad y apoyo al país. Gabriel 4040, Gabo ED15. 6 meses después que se fue elegida una nueva asamblea y no han podido ni solucionar el problema de los sueldos en este país, ¿cómo le piden a los jóvenes que no salgan de Venezuela ganando $2.5 mensuales? En las elecciones del 2020 a diputados, recordemos lo que sucedió. La abstención fue la que ganó la abstención. Y recordemos la cantidad de diputados que sacó el oficialismo en este caso. Y nosotros como oposición sacamos la minoría. Eso fue lo que pasó. Y si no salimos a votar y no salimos a defender nuestro derecho ahorita en las gobernaciones y las alcaldías, va a volver a suceder lo mismo. El salario mínimo en Venezuela sabemos que no alcanza para absolutamente nada, pero tenemos una buena propuesta para nuevos salarios y para la remuneración del ciudadano. Nosotros en Soluciones para Venezuela tenemos una planificación y una solicitud también ante la Asamblea Nacional y ante el gobierno en este momento para hacer una propuesta de un nuevo salario a los jóvenes venezolanos, una propuesta de becas también universitarias. Recordemos que también tenemos un problema de educación gravísimo, donde los maestros y los profesores no cobran absolutamente nada, no les dan nada para vivir. Entonces, primero, vamos a darle conocimiento a los jóvenes y luego buscamos las maneras de ir reivindicándolos en su estatus económico. Los sueldos y salarios se siguen subiendo, pero en base del bolívar, y se sigue comprando o cobrando, todo mejor dicho, en base del dólar equivalente al bolívar, pero un bolívar que también lo vemos en el Banco Central de Venezuela, muy equilibrado al llamado dólar paralelo criminal. ¿Cómo solucionar esto? Lo que sucede en este momento es que Venezuela sufre una dolarización ilegal, como lo llama el gobierno. Es ilegal porque es ilegal, no pero la se prueban. permite dentro del Ellos gobierno no y se cobran servicios. El Tribunal Supremo de dólares. Justicia ha ido aprobando, no hace muchos días, que los contratos se van a poder pagar en divisas. Esto forma parte de una dolarización del país profunda y lenta,
¿qué sucede? Tenemos bloqueos a nivel internacional que no permiten, porque Venezuela no produce dólares. Venezuela solamente produce bolívares. Pero se circulan más dólares que bolívares dentro del país. Vemos una realidad totalmente distinta. Porque se ha politizado también, por lo menos en este caso, el Ministerio de Economía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este caso? Si sabes muy bien que el dólar está circulando por todo la economía venezolana, ánclalo, ancla el dólar al bolívar. Si vas a pagar un salario, por lo menos ánclalo a $20, $25 al cambio en bolívares. Eso le va creando estabilidad al venezolano. Anclaron en una oportunidad al petro, pero no llegó a pasar de mucho tiempo. ¿Cómo establecer políticas económicas reales y tangibles? El petro fue una fantasía. El petro fue una fantasía de una moneda virtual venezolana que no tiene respaldo con nada todavía. Tenemos a Edwin Daza, dice, pregúntale al invitado qué está haciendo la supuesta militancia de su partido para transformar la realidad del venezolano en las calles. Pueden meterse en las redes sociales de Soluciones para Venezuela de los diferentes estados que puedan. Pueden ver el trabajo que se ha hecho de mis compañeros de las direcciones de por allá. Y recuerdo, somos un partido nuevo que estamos en ascenso, que tenemos propuestas jóvenes, que queremos hacer país, que somos una generación de relevo. Nos habla de la generación de relevo y también nos preguntaban por acá, Ramón Ramos, que cuál es el mayor desafío que tiene la juventud venezolana en estos momentos. Nosotros tenemos un desafío gigante, demasiado gigante. Yo me enfoco mucho en eso. Primero, tenemos que cambiar la política venezolana, modernizarla. Luego, tenemos que cambiar la sociedad venezolana. Hoy en día se han perdido los valores. Actualmente en Venezuela nadie respeta. Entonces, imagínense el cambio profundo que viene. Luego, tenemos que reestructurar lo que van a ser las zonas productivas del país. Tenemos que liberar la economía para que funcione, que la inversión proporcione el desarrollo del país. Sobre los protectores nos vuelven a escribir en Memo lo hace, @memo 09014. Buenos días. Porque ahora serán diferentes, las gobernaciones que ganó la oposición, se le impuso protector, solo cohabitan, es una realidad. Esa palabra de cohabitar es complicada de definir y es dependiendo de la persona que la utilice y cómo se utilice en este caso. No solamente se trata de cohabitar, todos aquí estamos en Venezuela, todos los que vamos a participar en las elecciones tenemos que elegir un gobernante, tenemos que elegir un alcalde y el ciudadano debe saber a quién va a elegir, porque si sabemos que un alcalde viene trabajando desde hace 2 meses, pero 3 años y medio no estaba haciendo absolutamente nada, yo no creo que sea el venezolano tan desconsiderado en otorgarle el voto de nuevo. Alfonso, Ismael Alfonso 6, usted como joven, ¿qué hace en actualidad? ¿Recorre su región? ¿Tiene alguna ONG? ¿Dónde usted realiza su actividad política y qué hace usted para ayudar a la gente? ¿Qué hace para incentivar el voto? Yo soy un trabajador común como todos los venezolanos en este momento. Tenemos ONG, pero solamente son fundaciones en tal caso que nos proporcionan mínimas ayudas. Pero en sí solamente dependemos de nuestra organización y nuestros recursos personales. También tenemos una pregunta por acá en las redes sociales que hace Goro Zamora y nos pregunta qué opina sobre el Estado comunal. El Estado comunal es una ley que le va a quitar poder a lo que son las alcaldías y a los concejales. Es una ley muy peligrosa que ya fue derogada en el 2007. De aprobarla de nuevo estaremos en un grave problema en el país. Justamente sobre las redes sociales, nos hablaba hace unos minutos sobre la utilización de ella. Sobre su utilización, dice Goro Zamora también, saludos primera página, si no se tiene conocimiento de cómo se deben utilizar y analizar las redes sociales, muchas y muchos terminarán disociados políticamente, pues hay máquinas que atacan a la psiquis que el pueblo está en las redes sociales. Lo que pasa es que esto es un trabajo psicológico, esto lo manejan profesionales. Primero, eso lo maneja un área de publicidad y de psicología muy grande, que también ejercen esos laboratorios. Las personas lo que tenemos que proporcionarles es el conocimiento completo para que sepan cuáles informaciones son verdad y cuáles son mentiras. Tenemos a Maleja, @MalejaColi. ¿Con qué presupuesto trabaja en calles, como dice? En este momento nosotros en Soluciones para Venezuela somos un partido que no tenemos unos recursos altos. Tenemos, sin embargo, para sobrevivir para nosotros y con nuestro trabajo seguimos adelante. A través de las redes sociales, ya que usted lo ha nombrado en esta oportunidad, está mostrando cuáles son las gestiones y que se vienen haciendo. Nos dice algo muy importante, aquellos que están trabajando ahorita porque viene campaña y aquellos que vienen trabajando ya hace muchos años, la diferencia entre uno y otro. La diferencia de los que vienen trabajando desde hace años son políticos que se abocan a la necesidad del ciudadano. Si usted ve que su alcalde, su gobernador ha trabajado desde que fue electo, es su decisión seguir apoyándolo.
nadie le puede cambiar, nadie lo puede sacar de ese tema. Pero si usted está viendo que solamente han pasado 4 o 5 meses donde colocaron internet, donde colocaron electricidad, donde colocaron alumbrado, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuáles son sus redes sociales? Por Instagram, leandro.mach, y por Twitter, L Machado Oficial. Gracias por acompañarnos el día de Gracias. hoy. Leandro Machado estuvo aquí con nosotros en Primera Página, dirigente juvenil de Soluciones para Venezuela Regional Caracas. Gracias a ustedes por la sintonía. 8:14 minutos de la mañana. Vamos a una nueva...